Muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy viernes, un día que para nosotros es icónico en relación a nuestra reunión semanal, reunión para la sesión general del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiano. La Dirección General y las direcciones de la Coordinación Médica de Educación y Capacitación en Salud y la Sociedad Médica les da la más cordial bienvenida y agradecen su presencia y su contacto a través de la plataforma. Esta es la 8ª sesión general del Hospital General de México, con la presencia de nuestra coordinadora general, la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Bendaño, nuestra coordinadora directora general de este gran hospital. En este día, es un día especial, para la presentación de una sesión que coordina el doctor Víctor Hugo Rosales Salllaro, director médico del Hospital General de México, en conjunto con otros servicios del hospital, para generar esta sesión muy importante y que debemos de tener y apoyar para escucharla conscientemente. Para ello voy a dejar al doctor Víctor Hugo Rosales Salllaro para que presente la sesión. Gracias, maestro. Bien, buenos días. La atención de la salud en el siglo XXI no puede entenderse como un ejercicio individual. Si queremos ser oportunos y ser eficaces en el beneficio de los pacientes y los usuarios de los servicios de salud, debemos de entender que el trabajo colaborativo es básico y, más allá del trabajo colaborativo, el trabajo multidisciplinario. Muy probablemente los códigos, es decir, estos equipos de trabajo de respuesta rápida que se arman en cada hospital para poder atender con oportunidad situaciones de urgencia que ponen en peligro la vida o la funcionalidad de algunos pacientes, son el claro ejemplo de ese trabajo colaborativo. Es por eso que hoy agradecemos este espacio brindado para que el equipo que conforma el código ICTUS o código STROK, que atiende los casos urgentes de enfermedad vascular cerebral en el hospital, ¿sí?, presente el trabajo que se ha venido realizando ya de unos años hacia acá, algunos resultados, y para que todos conozcamos en un momento determinado qué debemos hacer en el hospital para poder activar un código ICTUS y poderle dar al paciente el beneficio que esperamos. En esta sesión nos acompañarán como ponentes la doctora Claudia Elisa Alfaro Tapia, la jefa del servicio de neurología, a quien acompaña el doctor Juan Montes, médico adscrito del mismo servicio, el doctor Diego Armando Santillán, jefe del servicio de urgencias médicas de nuestro hospital, y agradecemos también la participación del doctor Alejandro Vega, jefe del servicio de radiología e imagen. Para empezar con la sesión, les dejo entonces con el doctor Juan Montes para que nos dé la introducción. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Se puede pasar así, no? Más de que diga. Gracias. Bueno, para iniciar, ¿por qué es importante la enfermedad vascular cerebral? Bueno, es importante porque es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Después del infarto agudo al corazón, la segunda que más mata es esta, la enfermedad vascular cerebral. Y es la que deja más pacientes discapacitados. De todas las enfermedades es la que te deja peor. A lo mejor no me mató, pero me dejó muy mal, con mucha discapacidad, teniendo que usar bastón, postrado en cama, necesitando pañal, etcétera, etcétera, etcétera. Y afecta a 13.7 millones de personas al año a nivel mundial. Es una enfermedad muy frecuente. En México es la segunda causa de muerte en la población y la tercera causa de muerte de mayores de 65 años. Y como pueden ver, esta enfermedad, entre más viejo, más prevalente es, al punto que en mayores de 80 años, 2 de cada 10 van a tener una enfermedad vascular cerebral. Esta afecta en México a 230 por cada 100,000 habitantes en el único estudio epidemiológico que tenemos, ya que no tenemos más estudios epidemiológicos para saber cuál es la prevalencia de esta enfermedad. El único que existe es este que se realizó en Durango y se detectó que 230 por cada 100,000 habitantes padecían esta enfermedad. Ahora primero vamos a homogenizar términos. Ataque cerebral, accidente cerebrovascular, enfermedad vascular cerebral, ictus, stroke, todos son lo mismo, o sea, son sinónimos, son diferentes maneras de decir lo mismo. De manera que si uno dice ictus es lo mismo que decir stroke, que es lo mismo que decir ataque cerebral. Ya que hace alusión a cualquier episodio de disfunción neurológica aguda
de causa vascular. O sea, cuando ustedes dicen EBC, ACV, ictus, hacen alusión a los síntomas. Quiere decir que el paciente se puso sintomático. Se le desvió la cara, se le paralizó la mano, etcétera, etcétera, etcétera. O en otras palabras, el ictus incluye tanto al infarto cerebral como a las hemorragias cerebrales. O sea, existe el ictus isquémico y existe el ictus hemorrágico. Y ictus, la palabra, hace alusión a los síntomas. ¿Estuvo sintomático o no estuvo sintomático? Y creo que para esto lo explica mejor esta canción respecto a que es un episodio de disfunción neurológica aguda. El ataque cerebral es un problema grave que también se conoce como stroke. En caso de stroke, actuar a tiempo es clave para evitar el daño irreversible. Un domingo de mañana, Pedro y José, un juego de béisbol iban a jugar cuando Pedro vio que su amigo estaba mal. Él decía cosas extrañas al hablar y Pedro se puso a pensar, ¿será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La tiene medio caída. Ya de actuar enseguida. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sábado de noche a la hora de descansar, Tina se sentó a cambiar el canal cuando notó que su brazo estaba mal. Tony fue valiente e intervino enseguida. Dijo, hay que hacer algo, esto no es normal. Quizás sea un ataque cerebral. Es hora de preguntar. Dice algo extraño al hablar. No puede mantener en alto. La tiene medio caída. Ya de actuar enseguida. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Sarita y su abuelita María caminaban rumbo a la panadería, cuando en la boca de María una mueca apareció. Y un lado de la cara se le cayó. Abuelita, dijo Sara, algo está mal. ¿Será que es un ataque cerebral? Es hora de preguntar. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La tiene medio caída. Ya de actuar enseguida. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Esto puede pasar a cualquiera. Jóvenes, mayores, hombres y mujeres, pasan los minutos y empeora. Es importante que actúes si no esperes. Llama a la ambulancia urgente para evitar daños y efectos permanentes, como parálisis, olvido y discapacidad, problemas al hablar y debilidad. Cuando veas que un amigo está mal y sospechas un ataque cerebral, entonces es hora de preguntar. Dice algo extraño al hablar. Un brazo no puede mantener en alto. La tiene medio caída. Ya de actuar enseguida. Llama al 911 y distro. Un solo síntoma es suficiente para buscar cuidado médico urgente. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Que es una especie de disfunción neurológica. Como dice la canción muy adecuadamente, es importante actuar a tiempo para evitar la discapacidad asociada al ictus. ¿Y qué discapacidad es esta? La mitad quedan hemiparéticos, 30% requieren bastón o andadera, 46% quedan demenciados, 35% de depresión, 19% no se pueden ni comunicar con otras personas y 26%, prácticamente un cuarto, queda institucionalizado, requiere a alguien que le esté cambiando el pañal. Es una enfermedad altamente discapacitante, altamente discapacitante. Ahora, el infarto cerebral agudo se puede tratar, pero el tiempo para actuar es corto, como dice la canción. Y en cuanto a esto, tenemos dos tratamientos para el ictus isquémico, el alteplase intravenoso y la trombectomía mecánica. ¿Qué tan efectivas son estas terapias de reperfusión? Bueno, el anteplase intravenoso aporta un beneficio incontrovertible sobre la discapacidad en las primeras 4.5 horas de iniciados los síntomas, y para esto se explica muy bien con este Visual Aid, o este asistente visual. Aquí podemos ver que es una de 10x10, de manera que aquí hay 100 pacientes. Si un paciente se pasa a trombolisis intravenosa dentro de las primeras 3 horas,
13 quedan sin ninguna discapacidad. Prácticamente 18 quedan mejor que si no le hubieras pasado el medicamento. Todos estos blancos ni mejoraron ni empeoraron, se quedaron igual. Y únicamente 3 empeoraron, de manera que ¿qué es más probable? ¿Que mejore o que empeore? Pues que mejore, que mejore. Sin embargo, este beneficio se diluye mucho debido a cuánto tiempo pasa, de manera que entre más rápido se trate, le va mucho mejor. Y si dejo que vayan pasando las horas, el efecto se va diluyendo al punto que es menos beneficioso. De manera que hay que tratar lo antes posible. Ahora, respecto a esto, existen pacientes con una ventana terapéutica extendida para la repercusión. ¿A qué me refiero con esto? La mediana poblacional, el infarto se establece en 4.5 horas. Esta es la mediana poblacional. Sin embargo, se sabe que hay pacientes que se tardan más en que se establezca el infarto y hay pacientes que no, que progresan muy rápido, que pese a que tengan 15 minutos iniciados los síntomas, el infarto ya está establecido. ¿Y por qué es importante esto? Porque ahora existen actualmente estudios como resonancia magnética, los estudios de perfusión, que pueden decirme si el paciente es candidato a una terapia extendida. O sea, si a lo mejor tiene 9 horas de iniciados los síntomas, pero el tejido todavía es viable y puede tratarse de reperfundir, que tenemos algunos aquí en el hospital. Gracias. Buenos días. Ya nos dio el doctor Montes una perspectiva mundial de qué tanto nos afecta esta enfermedad vascular cerebral. Y en un hospital como el nuestro, que tenemos la característica de siempre tener pacientes, de que lleguen muchos pacientes graves, de que todos requieran una atención oportuna y rápida, nos ha llevado a crear esta estrategia, implementar, afinar, a pulir la estrategia del código Stroke. Primero les quiero hablar sobre qué es un código hospitalario. Y como lo ven en la imagen, el código hospitalario es la articulación de talentos, de recursos que vienen por una necesidad. Hay muchísima bibliografía que nos habla de la efectividad, de cómo deben de incluirse, de cómo se debe de desarrollar un código Stroke o cualquier código que requiera el hospital. Uno de ellos nos habla, así tal cual como ven en la imagen, es sumar recursos. Primero, identificar tempranamente los pacientes que van a requerir una atención inmediata y donde el tiempo y la alineación, como a veces decimos, se necesitan alinear los astros. Esto hace que los astros se alineen, esto hace que las barreras se vayan diluyendo. Mejora la seguridad del paciente, tenemos una evaluación continua del desempeño del proceso, mejora los resultados no solo para el paciente, sino también para la institución. Tenemos un constante entrenamiento de las personas, es una asistencia adicional. Es lo que siempre nosotros hablamos cuando entrenamos sobre código Stroke. Es un extra que nosotros damos. Y la mística del Hospital General es dar siempre un poquito más de nuestro turno, un poquito más del esfuerzo, porque aparte de todos los pacientes que vemos, hay que dar un poquito más. Necesitamos coordinación, experiencia y planeación. Esta es una premisa siempre que queremos nosotros generar mejora continua. Lo que no se mide no se puede controlar y lo que no se controla no se puede mejorar. Es importante entender que la atención médica es todo este conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar. Todo lo que estamos hablando del código no es atención médica. La intención no es decir que es un EBC, entrenarlos. No, porque eso ya todos los que estamos en el hospital entrenados ya sabemos. Si no hablamos de un proceso que sea diseñado para optimizar el funcionamiento de los talentos y los recursos materiales para los objetivos específicos. Entonces, todo lo que hacemos en el código no es hablar de atención, sino hablar de procesos. ¿Cómo se forman estos procesos? ¿Cómo se tienen que integrar? Pues hay distintos pasos. Los he sintetizado en 5, que es primero identificar la necesidad. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Cómo va a responder? ¿Quién va a responder a esta necesidad de primera instancia, de segunda o de tercera? ¿Cómo se va a evaluar? Necesitamos un circuito de realimentación, un feedback. Al final, ver tiempo, saber si lo hicimos adecuadamente, qué hicimos bien y qué tenemos que seguir mejorando. Evaluar estos resultados y ver estrategias de mejora y al final el componente de gobernanza que nos fortalece, que hace que los recursos estén disponibles y que si requerimos personal, a lo mejor algunas aulas, estrategias, esté
a la orden. Es importante decir que se requiere para un equipo de respuesta rápida la adaptación de objetivos y recursos institucionales. Es un desafío logístico, político, antropológico y médico, porque es cambiar a una cultura porque esta patología lo requiere y porque el paciente se beneficia de actuar rápido. En la literatura nos dicen que aproximadamente 1 año tarda en un código arrancar y cambiar esta mentalidad y esta forma de trabajar de todos los talentos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se generó ahora nuestro código? Pues en el primer paso fue un desarrollo del equipo con las sesiones conjuntas lideradas desde la dirección general, ¿no? Hasta algunos jefes de servicio, que son los que estamos platicando ahorita. Desarrollaron el proceso con fases, objetivos, alcances y participantes. Se realizó un entrenamiento para que todo el personal, tanto de los propios servicios como algunas direcciones que colaboran, tengan el conocimiento de esta estrategia. Y desde el 2011 se empezó a implementar. Hemos tenido muy buena fuerza desde hace 3, 4 años, donde se retomaron estas estrategias y ahora hacemos sesiones mensuales de seguimientos de los objetivos. El equipo está conformado desde nuestra directora general, la dirección de la coordinación médica, la dirección médica, tanto la A como la B, la jefatura de servicio de urgencias, neurología y radiología e imagen. También tenemos subdirecciones colaborativas como enfermería, seguridad y trabajo social. Les voy a presentar los pasos de nuestro código de qué hacemos cuando llega un paciente a urgencias con un probable evento vascular cerebral. El paciente va a arribar por la puerta de urgencias y ahí es donde seguridad es el primero en encontrarse con el paciente. Ellos generan la estrategia de camaleón, la llevan a cabo y entonces identifican que es un paciente con probable stroke. Van con el personal de relaciones públicas y priorizan este registro. Como saben, hay horas pico y entonces a veces hay fila para entrar al hospital, fila para registrarse, fila para muchas filas. Entonces, este conocimiento nos ha ayudado a que el propio vigilante lo pase hasta adelante y le diga, este es un código stroke, es probable que sea un código stroke y favorecemos una priorización de la atención. Suben a urgencias, al filtro que todos conocen y que creen, también hay fila. Entonces, no se vale dejarlo al final. Se vale pasarlo y decirle, ya sea enfermería o al médico, al primero que llegue o al primero que ellos encuentren, priorizar la valoración del paciente con signos vitales. El personal médico utiliza la escala Cincinnati, que es de las más rápidas que existen para evaluar, y vemos si tiene un Cincinnati más de 1 y un tiempo de evolución menos de 4 horas y media, vamos a activar el código. Y entonces todos los involucrados ya saben que tenemos un paciente con un código ictus. Debido a esta notificación, ya sabe el jefe de radiología, el doctor Vega, y entonces nos corrobora si hay espacio para imagen en tomografía o en resonancia magnética. Esto también hace que los camilleros estén a la cabecera del paciente, ¿sí? Se integra el caso con el equipo multidisciplinario porque sube neurología, termina las escalas de valoración, regresa el paciente ya con la imagen y entonces se determina si el paciente es candidato a trombólisis o no. Si es candidato, se prioriza el ingreso, ¿no? Aunque no tengamos un cubículo reservado sí podemos generar un espacio, ya saben, entre uno y otro para favorecer esta atención y no decir hay que esperar cama, ¿no? Y fírmele aquí, eso ya no. Preparamos para la trombólisis, hemos generado estrategias para que exista medicamento trombolítico todo el tiempo en la farmacia de urgencias, ¿no? 24/7. Se prioriza la monitorización, toma de laboratorios, si es el caso se coloca sonda Foley y se prepara el medicamento. Si es el caso donde sea hemorrágico o no se integre un evento vascular cerebral de tipo isquémico, entonces se termina el código y el paciente seguirá una atención médica habitual. Se aplica el trombolítico. Para esto el personal de enfermería ha sido entrenado para recordarles estos puntos importantes en la preparación y en la aplicación. Se hace un seguimiento por las disciplinas ya mencionadas
cada 30 minutos para ver la evolución del paciente. Se evalúa y se determina si puede continuar en urgencias, si hay cama en neurología o si amerita terapia intensiva. Al final llenamos un formato donde nosotros recabamos todos los tiempos y se hace una bitácora para, como les decía, ir evaluando nuestro actuar. Se termina el código y pues damos ya por finalizado este proceso del código. En el último trimestre se han entrenado a distintas áreas propias del servicio de urgencias y también de enfermería y de seguridad, trabajo social y relaciones públicas, a fin de que conozcan cómo se hace, ¿no? Y no nada más en el servicio, sino abajo, porque cuando se activa el código stroke, se tienen que detener, ¿no? Si a lo mejor ya se va para terapia, pues no se va para terapia otro paciente porque el camillero lo ocupo para que baje a tomografía. A lo mejor la enfermera va a utilizar 2 enfermeras que se iban a ir de traslado para que este paciente pudiera ser atendido, ¿sí? Estos son los números del entrenamiento. Y al final hemos generado la evaluación con reuniones mensuales, ya les platicaba, donde evaluamos los tiempos, los traslados, la participación y la ejecución. Todo esto con base en bitácoras de acuerdo y minutas de mejoras. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, buenos días a todos. Continuando con la parte del código, lo que nos corresponde a nosotros como imagen es hacer una evaluación. Entonces, cuando se reporta un código en el chat, lo que vamos a hacer es delimitar primero a dónde lo vamos a bajar, a tomografía o a resonancia, dependiendo de la disponibilidad que tengamos. Por la sobresaturación de la resonancia es por lo que podemos pasarlo a la tomografía de primera instancia. Entonces, los protocolos que vamos a utilizar es tomografía computada simple o una resonancia magnética simple donde le hacemos un protocolo stroke o un protocolo corto donde solo vamos a hacer 5 secuencias, con lo cual nos tardamos 15 minutos con el paciente dentro. Va a depender también de la sintomatología del paciente, porque si está con un deterioro neurológico importante, lo más rápido es hacerlo por tomografía computada. Las secuencias que hacemos es secuencia FLAIR, secuencia de difusión, T1, una secuencia de susceptibilidad magnética y una angioresonancia sin contraste. Si el paciente está muy agitado o está muy inestable, las secuencias son muy sensibles, entonces no nos va a dar mucha información. Entonces nosotros nos enfocamos, cuando el paciente está así, le hacemos estas 2 secuencias de inicio y después podemos sacar las otras 3 secuencias. En lo que se refiere a la tomografía computada, esto es menos sensible en comparación con la secuencia de difusión. La secuencia de difusión me puede dar datos de evento isquémico en 30 minutos de que inició. En cambio, la tomografía tengo que esperar hasta 3 o 4 horas para que ya tenga datos en la imagen. Entonces no voy a poder ver bien el edema citotóxico o lo que nos acompañan los datos de una isquemia temprana. Sin embargo, la gran disponibilidad y la velocidad de la tomografía computada, esto hace que en muchas instituciones sea la primera imagen en la línea del evento stroke, porque se puede realizar en minutos y no requiere una preevaluación o exclusión de pacientes. Se pasa, el paciente entra rápido y sale rápido de la tomografía. Pero la sensibilidad y especificidad para infartos agudos va a depender de la duración, del tamaño del infarto y del grado de la isquemia. Y los cambios por isquemia temprana los vamos a ver mucho mejor de la circulación anterior que para la posterior, principalmente porque tenemos el artefacto de la base de cráneo. Los ejemplos que les voy a poner son todos pacientes de código stroke, de los que hemos hecho aquí en el hospital. Entonces, este es un femenino de 72 años que estaba dentro de ventana, pero justo lo que mencionábamos, en estos momentos no encontramos ningún dato de que tuviéramos una isquemia aguda. No veo estrechamiento de espacios aracnoideos, no veo zonas de hipodensidades, no veo áreas que a mí me orienten a pensar. Pero esto es lo que buscamos sobre todo para descartar una hemorragia. Pero esto es lo que mencionábamos sobre la sensibilidad. Este paciente de 75 años, esta fue la tomografía de inicio cuando llegó en ventana, donde no observamos ninguna lesión, pero 24 horas después que se le hace un estudio de control, bueno, vemos dónde está la isquemia en región insular derecha. Entonces, a esto nos referíamos con la sensibilidad, donde aunque lleguemos en ventana, en la tomografía a lo mejor no nos va a dar mucha información. Lo que queremos descartar
Es esto, son las hemorragias. Un paciente de 68 años que tiene una hemorragia en el tálamo izquierdo, que esto pues ya lo saca de tratamiento en ese momento. Entonces, esto es la importancia de la tomografía cuando no tenemos la disponibilidad de la resonancia. Cuando tenemos la resonancia disponible, esta tabla no se las voy a leer, pero esto es lo que nosotros hacemos porque nosotros con la resonancia podemos estadificar el evento isquémico. Les podemos decir si está en una etapa hiperaguda temprana, hiperaguda tardía, si es agudo, subagudo o crónico. Podemos ver cómo está evolucionando ese infarto. Y sobre todo nuestras secuencias principales va a ser la secuencia FLAIR y la secuencia de difusión, que nos va a poder estadificar muy bien en qué tiempo vamos y poder ver qué tratamiento va a seguir este paciente. Esta tabla la resumimos en esto. Sobre todo, conforme va avanzando el infarto, nuestras secuencias se van a comportar de una forma como es la difusión. Conforme está en agudo, se va a ver hiperintenso, se va a ver blanco en la imagen y tenemos que hacerlo siempre en conjunto con nuestra secuencia de ADC, donde si la difusión se ve blanca, el ADC se tiene que ver negro, hipointenso. Y entonces, en la evolución de los días, cuando llegamos a infartos crónicos, el ADC lo vamos a estar viendo blanco. Cuando lo vemos blanco, para nosotros ya está fuera de ventana de tratamiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un femenino de 53 años y estas son las secuencias que le hacemos. La secuencia de FLAIR, que no nos da ahorita de momento información, pero sin embargo la difusión, vean cómo es muy marcado y está muy grande el infarto frontal. Lo corroboramos con el ADC, donde lo que se ve blanco en la difusión lo tenemos que ver negro. Entonces nos habla de que es una restricción verdadera. Entonces estamos teniendo ahorita una isquemia hiperaguda temprana. Cuando yo no veo cambios en el FLAIR, significa que estoy de 6 horas para abajo. Entonces estamos dentro de ventana ideal para este paciente. Cuando el paciente nos está estable, podemos sacar las demás secuencias que son muy sensibles al movimiento. Entonces, la secuencia de angioresonancia magnética, esta es la representación tridimensional. Podemos ver si tiene alguna obstrucción, que en este caso no la tenía. Vemos bien la circulación, sobre todo de la arteria cerebral media izquierda. Y la secuencia de susceptibilidad magnética lo que nos permite es buscar microhemorragias o hemorragias también ya más grandes, pero sí con las microhemorragias yo le puedo avisar al equipo médico de que ya tiene petequias para que tengan cuidado y esperen a lo mejor un sangrado después del tratamiento. La secuencia T1 también lo que nos ayuda es para buscar sangrado. Otro ejemplo, un femenino de 69 años donde tenía un infarto muy similar al anterior, pero aquí la diferencia es de que la angioresonancia ya me demuestra que tenemos una obstrucción de la arteria cerebral media izquierda. Y esto es lo que podemos ver, este mismo paciente ya tenía infartos previos y esto es un infarto crónico. La diferencia que vemos en el FLAIR, aquí no vemos ninguna alteración en la imagen, pero sí se manifiesta en la difusión. En cambio, un infarto crónico, yo ya veo gliosis, que se ve hiperintenso, que ya es una cicatriz, y que en la difusión no tiene manifestaciones. Lo que decíamos en la tablita, como ya se ve blanco en el ADC, este infarto ya no es el problema de este momento. Pero también con la resonancia, pues podemos obtener esto, paciente con otra hemorragia. Una hemorragia de ganglios de la base, donde pues, bueno, vemos esta lesión que se ve en el FLAIR, y esta es nuestra secuencia de eco de gradiente, que aquí la sangre, y dependiendo del tiempo de la hemoglobina, lo vamos a ver hipointenso. Entonces, esto es un sangrado, estaba en un hematoma hiperagudo. Entonces, esto pues también está fuera de tratamiento para ese momento. Eso es lo que nosotros hacemos en imagen y va a depender mucho de la comunicación. Como vemos, si el paciente lo vemos inestable, si necesitamos sacar rápido, lo hacemos en la tomografía. Si pasa que nos ha sucedido que llega en el momento y que la resonancia magnética esté a la mitad de un proceso y que me voy a tardar todavía unos 15, 20 minutos en sacar a los pacientes, por eso nos vamos a la tomografía. Pero en circunstancias que tenemos esto, al hacer un protocolo corto que solo requiero 15 minutos, puedo meter al paciente entre otros pacientes, sin disminuir el flujo de trabajo que tenemos. Muy bien, esta es la parte de imagen. Bueno, ¿qué resultados tenemos del código ICTUS en este año pasado, 2022? Bueno, tenemos que entender que el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, recibe pacientes con enfermedad vascular cerebral de la zona metropolitana, centro y sur del país. Como podemos ver, este es nuestro ancho de pacientes. La inmensa mayoría de los pacientes son de la Ciudad de México, seguido del Estado de México, Puebla, Guerrero y Querétaro.
En el año 2022 recibimos por urgencias 98 pacientes por ictus isquémico, de los cuales 47 se encontraban en ventana terapéutica. Y hay que recordar que no podemos controlar lo que pasó en domicilio, que si la señora dejó que se durmiera para ver si se le pasaba, que si creyó que su abuelita estaba tomada, etcétera, eso no lo podemos controlar. Pero bueno, de estos pacientes, 47 llegaron en tiempo de ventana terapéutica. De estos pacientes se trombolizaron 21 pacientes. Esta gráfica viene desde que se empezó a realizar la trombolisis en el Hospital General hasta el año actual, y ven todos los pacientes que se han trombolizado y vean cómo afortunadamente a lo largo del tiempo cada vez han ido trombolizando más pacientes. Aquí este descenso chiquito que tuvimos fue pues por la pandemia por COVID-19, como sabemos era complicado, todo era muy complicado, y prácticamente se trombolizaron la mitad de los pacientes que llegaron en ventana terapéutica. Detalle, los otros podían haber tenido contraindicaciones, puede haber paquetas bajas, etcétera. O sea, de ese total que llegó en ventana se trombolizaron 21 y en este año ya llevamos 4. Este año ya llevamos 4. Aún tenemos que trabajar mucho en nuestros tipos de acción, pero nos estamos organizando mejor. En cuanto a esto, hay 3 tiempos muy importantes. El tiempo, urgencias e imagen, de que el paciente llegó a urgencias a que se tuvo un estudio de imagen. El tiempo puerta urgencias y el tiempo imagen a trombolisis, de que ya tengo la imagen, cuánto tiempo me tardé yo en realizar una intervención. Son los 3 tiempos más importantes. Aquí podemos ver en verde la meta internacional, o sea, cuál es la meta a la que debemos de aspirar, y en rojo nuestro tiempo real, cuánto realmente nos tardamos nosotros. Podemos ver que año 2019 teníamos un muy buen tiempo de urgencias e imagen, ya como que estamos organizando mejor. El tiempo de puerta urgencias estaba un poquito retrasado y el tiempo de imagen a trombolisis era horrible. O sea, de que yo ya tenía la imagen, podría pasar más de 1 hora para que en realidad se le pasara algún medicamento, se tratara de hacer alguna terapia. Esto mucho por la dificultad para adquirir el alteplase, etcétera, etcétera. Vemos cómo con el tiempo hemos logrado acortando nuestro tiempo puerta urgencias y hemos logrado acortar el tiempo imagen a trombolisis, como cada momento lo vamos acortando. En cuanto a esto, pues todavía tenemos una ventana importante para mejorar el tiempo urgencia e imagen. De hecho, en este año, de los pacientes que llevamos muy buen tiempo. Nuestra medida de tiempo de imagen iba aproximadamente como en 30 a 40 minutos, pero llegó un paciente en la madrugada a las 4 de la mañana en el cambio de turno, y pues ese paciente, como son nada más 4 pacientes, genera mucha variabilidad y me incrementó mucho el tiempo. Y pues vemos ventanas de mejora de que a lo mejor en el turno nocturno hay que tener más cuidado en esto, de que pues podríamos tratar de organizarnos, así como ya nos organizamos muy bien mañana a tarde, igual organizarnos en el turno nocturno al turno en la mañana. ¿Cómo se mide la discapacidad en el ictus? Bueno, esta discapacidad se mide en base al ranking modificado, el cual es una escala que va de 0 a 6 puntos. ¿Qué quiere decir 0? Sin discapacidad. 1, puede trabajar. 2, puede cuidarse solo. 3, requiere bastón. 4, requiere que alguien lo esté cuidando. 5, está postrado. Y 6, se murió. Y en cuanto a esto, ¿cómo nos ha ido con los pacientes que trombolizamos? Pues tuvieron un desenlace favorable. Aquí a la izquierda tengo los que son 0 y aquí a la derecha tengo los que son 6 o muerte. Vean cómo afortunadamente los pacientes que se trombolizaron tienen un mucho mejor desenlace funcional. Tuvimos incluso menos muertes a su egreso. Y podemos ver cómo hasta los 3 meses este beneficio incluso se sigue viendo. Los pacientes siguen mucho mejor a los 3 meses de evolución en su seguimiento. E incluso muchos pacientes que no se trombolizaron en domicilio fallecieron. Otra gran ventaja de este tratamiento, ningún paciente que fue trombolizado tuvo una estancia intrahospitalaria mayor a 15 días. Aquí podemos ver en esta gráfica de barras que los pacientes que se trombolizaron, hubo paciente que llegó casi con síntomas menores como desviación de la cara y se egresó ese mismo día, pero podemos ver que hay pacientes que tuvieron más de 2 meses en el hospital. Y vemos cómo los que trombolizaron, ninguno tuvo más de 15 días de estancia. O sea, se acortó duración de estancias prolongadas. Y en cuanto a esto, no hay que olvidar que no todos los códigos fueron externos. Se activaron 16 códigos en pacientes hospitalizados en el año 2022. Y aquí tenemos una gráfica donde podemos ver todos los servicios que han tenido un código ictus. Si ustedes ven su servicio aquí, quiere decir que lo han activado. Y vemos que en cuanto a esto, el que más, cardiología. Y esto es obvio, no hay que olvidar que 1/3 de todos los infartos cerebrales son de etiología cardíaca. Obviamente cardio va a tener más códigos. Neumología, geriatría es una enfermedad que afecta a los viejos. Frecuente que tiene el código en geriatría. Y el área de urgencias, que eran pacientes que llegaban por otro motivo y focalizaron aquí en el hospital. Pero quiero que sepan que esto es algo que sí pasa en el hospital, Y entonces queda la duda, bueno, ¿cómo se activa el código ictus en el paciente hospitalizado? Pues sencillo. Primero, se sospecha de un ictus en un paciente hospitalizado, se calcula la escala Cincinnati o el camaleón o lo que vimos ahorita en la canción de salsa, que es cara desviada, mano caída, lenguaje alterado. Se interconsulta al servicio de neurología.
Como pueden ver en esta escala, no viene somnolencia, no viene coma, etcétera, etcétera, etcétera. El coma, el deterioro del Glasgow son datos que sugieren problemas sistémicos, hiponatremia, hipoglucemia, acidosis. Oiga, pero en las hemorragias, sí, la hipertensión endocraniana da mucho deterioro del Glasgow. Si yo tengo hipertensión endocraniana, me voy a empezar a quedar muy dormido. ¿Qué pasa eso en las hemorragias? Uno sangra, aumenta el volumen, no tiene a dónde ir la presión y el paciente se empieza a deteriorar. En el infarto, no. Hasta que haga edema cerebral, que es después de 24 a 48 horas, se va a empezar a quedar dormido, pero no en el hiperagudo. No sé si haya quedado claro esto. Se interconsulta al servicio de neurología y ya el servicio de neurología activa como tal el código ictus. Planes a futuro. Bueno, cada vez tenemos más pacientes con estudios que ofrecen una ventana extendida de reperfusión. Vemos cómo en los primeros años, 2015, 2016, solo se tomaban tomografías. Pero vemos cómo conforme han pasado los años, cada vez tenemos más disponibilidad de estudios de imagen y veamos los números de pacientes que se han trombolizados con ventanas extendidas. En el 2019 se trombolizaron 5 con ventana extendida, en el 2021, 2021 3 y 2022 3. Gracias al servicio de radiología, cada vez podemos tener más ventanas extendidas. En cuanto a trombectomía mecánica, el 80% de los pacientes con una oclusión arterial intracraneal proximal no responden a trombolisis intravenosa. ¿Y cuál es el problema? Tienen un trombo muy largo. Y estos trombos muy largos no responden a trombolisis química. Hay que entrar con una guía y sacar el trombo o tratar de aspirarlo. No sé si aquí en este punto queda muy claro. Y en cuanto a esto, ¿cómo se ve? Con un estudio de resonancia o con una arteriografía o una arterioresonancia magnética. O sea, antes son estudios contrastados. Entonces, a estos pacientes, ¿qué se les puede ofrecer? La trombectomía mecánica. Nuevamente aquí tenemos nuestro gráfico de 10x10, donde hay 100 pacientes. Si un paciente que tiene una oclusión proximal se pasa a trombectomía, vean como 20 quedan sin discapacidad. 14 quedan mucho mejor. Todos estos ni empeoraron ni mejoraron y solamente uno empeoró. O sea, es una terapia que realmente funciona muy bien y tenemos una ventana para hacer esto de 6 horas de iniciados los síntomas. Y afortunadamente, gracias al servicio de radiología intervencionista, de neurocirugía, de angiología, se han pasado trombectomías, se han estado pasando trombectomías. De manera que vean cómo en el 2021 se pasaron 2, en el 2022 se pasaron 4, y ahorita en el 2023 pues apenas vamos empezando, pero queremos tratar de anexarlos también al código para tratar de tener ya este tratamiento. Bueno, pues efectivamente, ¿para qué sirve la aplicación de todos estos códigos? Pues justamente para la atención a nuestros pacientes. Entonces, pues no están para saberlo, pero en lo que estábamos aquí en la sesión se activó un código ictus de una paciente que empezó a las 6 de la mañana con datos de focalización, llegó a las 6:30 al hospital, ahorita ya se está trombolizando y estamos a punto de pasarla a una trombectomía mecánica. Ya están avisados todos los servicios. Y bueno, pues eso es obviamente para lo cual nosotros realizamos todo este trabajo. Y con esto quiero presentarles por último este caso clínico. Es una de las pacientes que trombolizamos el año pasado. Es una mujer de 69 años, soltera, ama de casa, residente de la Ciudad de México y diestra. Como único antecedente de importancia, tenía el diagnóstico de artritis reumatoide valorada por el servicio de reumatología aquí en el hospital desde hace 4 años y en tratamiento con metrotexate. Esta paciente inició el día 9 de noviembre a las 14 horas, donde comentan sus familiares que la notan inatenta con falta de respuesta a estímulos externos, sin emitir lenguaje y le notan desviación de la comisura labial hacia la izquierda. La familia se alteró más por la parálisis facial que el hecho de que la paciente no hablara. Entonces, a las 14:30 horas salen de su domicilio, acuden primero al Hospital Joco. En el Hospital Joco le dicen que no hay tomografía y que no tienen este servicio y lo referencian aquí al Hospital General de México. Esta paciente arribó al servicio de urgencias a las 15:56 horas. Es valorada por el servicio de urgencias, se detecta datos de infarto cerebral agudo y se activa el código ictus a las 16:30 mediante el chat que ya les comentábamos que a través del cual se está activando el código. Al inicio se hace una escala complementaria que es la escala de NIS, que esta escala nos ayuda a ver los datos de focalización y tener objetivamente qué puntaje de déficit focal está teniendo esta paciente. En el caso de ella, se le dieron 2 puntos. Los puntos
arriba quiere decir que tiene mayor déficit. 2 puntos con respecto a que no respondía a ninguna orden, pero tampoco obedecía a las órdenes verbales, es decir, tenía una afasia global. Y obviamente se puntualizó la parálisis facial y algunos otros componentes que se evalúan de acuerdo o de manera secundaria al problema del lenguaje y de la parálisis facial. Se obtuvo un puntaje de 9 puntos en el NIS con los diagnósticos de una afasia motora, prácticamente era una afasia global con una parálisis facial supranuclear derecha. Esta paciente pasó a resonancia magnética. Se hizo las secuencias que ya nos comentó el doctor Vega, se hizo difusión, donde podemos ver que hay una zona de isquemia en el opérculo izquierdo que tiene que ver justamente con la alteración del lenguaje y con que tenga la parálisis facial. Si ustedes recordarán el homúnculo de Penfield, aquí tenemos la cara. Lo importante aquí es que en el estudio FLAIR no vimos repercusión, en el tejido cerebral, es decir, era una paciente candidata para este tratamiento. Se catalogó obviamente como un infarto cerebral. Estas son las escalas. Además de la escala NIS, se ocupan otras escalas para calcular cuál es el riesgo de sangrado, cuál es el riesgo de que le vaya bien a la paciente. Se decidió pasar agente trombolítico, Ateplase 54 miligramos a las 16:55 horas. Estábamos todavía dentro de ventana. Y fíjense que el NIS disminuyó al cabo de 1 hora, a las 17:55, a 3 puntos. Esta paciente posteriormente fue hospitalizada. Se le detectó, gracias a una de nuestras residentes que estuvo monitorizándola con electrocardiograma, una fibrilación auricular y se quedó con tratamiento con apixaban 5 miligramos cada 12 horas y al egreso se calculó un NIS de 1 punto. Este video que les voy a mostrar es la paciente a la hora de haberse realizado la trombolisis y tomando en cuenta que era una paciente que no hablaba, vamos a ver. Mamá. Mamá. 5-5. 5-5. Gracias. Gracias. Excavadora. Excavadora. Mermelada. Mermelada. Futbolista. Bonita. Hacia la tierra. Hacia la tierra. Escucharon mi charla en la radio anoche. Empezaron la Navidad anoche. Muy bien. ¿Cómo Entonces, se siente? obviamente que pues esta es la razón por la cual nosotros hacemos este esfuerzo extra, obviamente para que nuestros pacientes estén bien y bueno, pues obviamente que posteriormente les diremos cómo le va a esta paciente, que justamente estamos en este código mientras estábamos aquí en la sesión y bueno, pues muchísimas gracias a todos por su atención. Bien, sé que cuando está uno en sesión dice, ¿cómo es posible que los ponentes estén viendo el teléfono celular? Es que estábamos en plena evolución de un código efectivamente y parece ser que ahí vamos. ¿Esto a qué vamos? Cuando se establecen estos procesos, como bien lo comentaba el doctor Santillán, deben de ser trascendentes y trascender a las personas. No importa si en un momento determinado el doctor Rosales, la doctora Alfaro, el doctor Vega, el doctor Santillán, el doctor Montes no están, existe toda una serie de médicos dentro del equipo, de personal de enfermería, de personal de trabajo social e incluso el personal de seguridad que puede establecer el código. Es decir, este tipo de procesos no dependen de una persona, están realizados para que la institución pueda trabajar de manera continua y de manera eficiente, y esa es la mejor manera de ejemplificar. Comentábamos el trabajo colaborativo y el entrenamiento que se debe dar a todos y cada uno de nosotros. Algo que se ha comentado y que ustedes vieron es esta reflexión que se tiene que hacer. Cuando vimos esta barra de los 4 pacientes que llevamos y vimos que el tiempo se nos volvió a ir para arriba, lo primero que decíamos, bueno, tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que está pasando, tenemos que estar viendo cómo estar monitorizándolo y estarlo mejorando. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en los últimos 2 años, tratar de perfeccionar estos tiempos para que podamos ser una institución que se encuentre dentro de los estándares que se marcan a nivel internacional. Y esperemos ahorita con la paciente, seguimos con el chat, ¿no? De esos 45 chats en los que todos estamos metidos, ¿no? Código Ictus es uno de ellos, ¿sí? Entonces, si existe alguna pregunta o algún comentario, somos todos oídos.
Cambio, creo que se escucha bien. Gracias, Vic. Pues felicitar definitivamente a todos los que participan en el código. Nosotros en cardio, pues desde hace mucho tiempo, tenemos una experiencia muy similar con nuestro famoso código infarto, ¿sí? Y pues nos han mostrado básicamente cómo esta etapa final en la cual tenemos que actuar en grupo es tan valiosa, y esta premura también que tenemos por el tiempo, ¿sí? Hacer un buen diagnóstico con ustedes es fundamental, aparte de la imagen, porque de ser un evento hemorrágico que se tromboliza, pues simplemente le estaremos abreviando la vida a esta persona. Pero sí quiero comentarles que el ictus es en cierta forma una extensión muy frecuente, muy frecuente de la enfermedad cardiovascular. Y en esta etapa que pues agudizamos los sentidos y tratamos de tener todo el equipo preparado, nos damos cuenta que no es nada fácil llegar a atender correctamente a un paciente para recuperarlo de la discapacidad y de la muerte. Como lo vimos en el último video de esta paciente, bueno, pues muchos de estos son cardiópatas, y la plataforma de la prevención del cardiópata es un terreno que nos compete a todos, seamos o no neurólogos o cardiólogos. La mayoría de estos pacientes con ictus lo tendrán por un evento cardioembólico, y el evento cardioembólico es casi siempre una condición asociada a una cardiopatía estructural. Las más comunes, cardiopatía hipertensiva y enfermedad isquémica del corazón. Después de eso la valvular reumática o por edad. Y todas, absolutamente todas, prevenibles. El impacto que podemos tener como grupo médico, no solamente en el ictus, sino en la enfermedad cardiovascular, es un gran terreno de oportunidad para que trabajemos y aprendamos a hacerlo correctamente. O sea, cuando nosotros hablamos con un adulto joven en un estilo de vida saludable, de no fumar, de hacer ejercicio, de no tener abuso de alcohol, de estar al pendiente de vigilar lípidos, tener un chequeo de presión correcto, una valoración bioquímica adecuada, estamos, sin darnos cuenta, previniendo infinidad de eventos vasculares cerebrales. Así que bueno, pues es siempre como un motivo bueno para reflexionar dónde inicia la prevención de este proceso. Gracias. Gracias, doctor. Sí, gracias. Muchas felicidades, de verdad. Y esto, pues sobre todo quiero recalcar 2 puntos básicos. Uno, creo que podemos hacer en prevención primaria, es esta cumbia, yo creo, difundirla. Es así como en el ACLS se menciona tiempo de cerebro, tiempo corazón también, y esa hora, o antes de esa hora, es hora vida. Sobre todo porque esta es la segunda, en prevención primaria hacia la población, pero también hacia nosotros como personal de la salud. El segundo comentario es que cuando nosotros los que atendemos a veces el ictus en otras instituciones y nos llegan los pacientes, cuando ya han pasado más de esas 4 horas, incluso 9 o 12 horas, es cuando ves ya la situación que mencionaba el doctor de neuro, que ya en lugar de ayudarle, todos pueden ser incluso ya esfuerzos pues ya solamente para tratar de sentirse bien, por decirlo, y discúlpenme la expresión, porque al final ya en ocasiones es un infarto que se le dio el tratamiento, incluso trombolítico o endovascular, y al final se convierte en hemorrágico, y es cuando el paciente en lugar de mejorar o mantenerse sin cambios, va hacia el sentido contrario. Entonces, los que a veces nos ha tocado atender este tipo de pacientes código stroke, pero ya que dilación de la familia, y lo expresó muy bien el doctor, cuando dicen, lo dejo dormir porque a lo mejor se mejora, eso es lo peor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante, y la verdad los felicito en esa etapa de sobrevida, porque sí, a veces es frustrante uno como médico, cuando ya te llegan a veces ya muy avanzado el stroke, ¿no? Entonces cuando dices ya sí lo atiendo, tengo que atenderlo, y ya lo vemos como un triunfo cuando queda ya por lo menos con un síndrome piramidal, aunque sea ya
continuo, pero evitar. Y la otra, sobre todo a veces cuando ya te arrancas en esto es lo mejor que yo lo saben los endovasculares, sobre todo cuando son EBCs de tipo de la arteria basilar o del sistema posterior, sobre todo hay un problema ahí cuando la variabilidad anatómica del sistema vertebrobasilar, que a veces da esos tipos de problemas. Y bueno, pues muchas felicidades, de verdad. Bien, gracias, pues reiterar las felicitaciones al equipo de Código Stroke y reforzar que el equipo y el trabajo multidisciplinario, la comunicación y la coordinación entre todos los involucrados, bueno, pues resalta los resultados que hemos obtenido dentro del hospital. Y la importancia de que un proceso, a pesar de que ya esté maduro, esté funcionando, siempre todo proceso es perfectible y podemos encontrar puntos en donde podemos mejorar y que el objetivo es trabajar y modificar y tratar de perfeccionar cualquier proceso. El reto en un inicio de este código, pues sí, efectivamente teníamos los algoritmos, sabíamos que era lo que teníamos que hacer, pero el reto era adecuarlo a las condiciones y características del hospital, ver en dónde estaban los puntos de mayor tiempo, cuáles eran los que nos estaban impactando, tanto para el ictus como para el pronóstico de los pacientes. Entonces, hemos tratado de buscar estos huecos e irlos perfeccionando para mejorar la evolución de los pacientes. Muchas felicidades a todos y muchas gracias. Yo los felicito, la verdad es que el trabajo que logran, la eficacia que logran, pues es muy importante en el beneficio de la gente. A mí me gustaría tocar el punto de la geriatrización, porque el peor ictus es aquel que no se diagnostica por su tamaño. Y ese es el que está dejando más secuelas en nuestra población y eso necesita la geriatrización de todas las especialidades, porque la arritmia más frecuente es la paroxística, porque el infarto más pequeño es el más frecuente y porque el estigma del envejecimiento es el que evita que estos pacientes lleguen de manera temprana a la intervención del manejo de las secuelas de la enfermedad cerebrovascular crónica. Entonces sí es importante considerar que una alteración del movimiento de novo no es parte del envejecimiento, que una caída no es parte del envejecimiento normal, que una modificación de la conducta no es parte del envejecimiento normal, que un delirium puede ser también una manifestación que no viene en la salsa, pero que es parte de las manifestaciones frecuentes del accidente cerebrovascular del adulto mayor y que el estigma del envejecimiento pues es el que hace que estos pacientes lleguen ya con demencia con nosotros. Como bien decía el doctor Marcelo, pues al final todos tenemos que ver esto como parte de la maquinaria de la prevención cardiovascular temprana, para evitar las secuelas de la demencia vascular, que es la más frecuente en nuestra población por hipertensión, por diabetes, por dislipidemia, por alteraciones cardiovasculares estructurales, como bien lo comentaban. Y entonces, bueno, yo los invito a no estigmatizar a las personas mayores y que cuando se empiecen a presentar este tipo de situaciones tempranas, pues se les envíen para la evaluación integral, porque es muy difícil en un solo holter, en un solo ecocardiograma encontrar el evento que va a empezar a sumar lesión cerebral en las personas mayores. Pero los felicito, al final este trabajo de grandes arterias pues es el más discapacitante en un solo momento, pero existe también la otra parte. Muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios y le pedimos a la doctora Guerrero, por favor, si nos da su comentario final para el cierre de la sesión. Muchísimas gracias, doctor Rosales. Muchas gracias y felicidades a todos los participantes en este código. No están ustedes para saberlo, pero se los vamos a platicar. Todos los lunes
de las 8 de la mañana a las 10:30, 11 de la mañana, tenemos la reunión del staff. En estas reuniones tomamos las decisiones que van a dirigir al hospital durante esa semana, mes, año. Y siempre la insistencia era, vamos a iniciar o dar continuidad a aquellos códigos o a aquel trabajo multidisciplinario que es lo que hace la diferencia en la atención a nuestros pacientes, en la buena evolución, en los buenos resultados, pero que es posible gracias al excelente talento humano que tenemos en el hospital. La verdad, todo el tema de la gratuidad nos ha permitido acceder a estos tratamientos. ¿Por qué? Pues porque antes teníamos un código infarto y resulta ser que si la persona pues era mayor de cierta edad o que si no tenía alteración en el segmento ST o si necesitaba más de 2 stents, pues ya, sorry, tan, se acabó. Ahorita afortunadamente tenemos el acceso a cualquier hora del material, pero no serviría de nada si no hubiera el interés de todos ustedes para participar en este tipo de trabajo multidisciplinario. También entiendo que es mucho más difícil iniciar un código ictus, un código stroke, que un código infarto. Pues la gente que se infarta le duele y un infarto cardíaco les duele y acá llegan corriendo, dicen que sienten una pata de elefante ahí arriba del corazón, ¿no? Afortunadamente nunca me ha dado uno, no sé qué se sienta. Pero el código ictus efectivamente es mucho más difícil de identificar y eso fue lo que nos fue retrasando porque hay poca educación en la población en general y de veras, así como que de repente empiezan, no, pues ese ya se fue a echar sus copas o como dicen, está viejito, son sus cosas de viejo, ¿no? No debemos de minimizar ninguna manifestación, pero aquí sí nos tenemos que ir mucho a la educación extramuros, porque nosotros, me queda claro que aquí lo identificamos y el tiempo de respuesta es maravilloso, de veras, mientras estábamos ahorita aquí platicando, pues hay una paciente a la que están haciendo una trombectomía mecánica. Entonces, sí se puede hacer, tenemos con qué hacerlo. También, si se dieron cuenta, pues el tener disponible la Alteplaza 24 horas nos ha hecho una gran diferencia, pero seguimos con esta limitación. Los pacientes llegan en etapas ya muy tardías. Cuando hagamos lo que hagamos, los resultados no van a ser adecuados. Y pues bueno, aquí sí nos toca enseñar, educar, capacitar, hablar. Este tipo de videos como el que mostró el doctor Montes me parece la musiquita medio pegajosita, pero eso es lo que sirve a la población. Eso, no nos quedemos con la información aquí, hagámosla extensiva afuera, hacia la familia, hacia los amigos, hacia las escuelas, hacia todos lados, porque esto tiene que permear y la única manera en que podemos dar buenos resultados es si las personas están educadas y saben detectar una patología de este tipo. Entonces, muchísimas gracias. Les repito, podemos tener el mejor equipo, todos los insumos, si no está el interés y el equipo multidisciplinario e interdisciplinario, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, personal de seguridad, camilleros, administrativos en farmacia, en almacén, todo el equipo que permite que tengamos esto, que lo hagamos posible. La verdad, mi agradecimiento y mis felicitaciones a todo este equipo. Doctor Montes, no son viejitos, es de la tercera edad. Me sentí muy aludida con eso de los viejitos, ¿eh? Así que... sí, dije, ay.